mañana de viernes, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, ya 24 de diciembre. Quiero estrecharles un fuerte abrazo por este maravilloso día en el que hoy el Señor nos permite estar aquí y poder que usted sea despertado, no solamente en sus ojitos físicos, sino que también la palabra hoy te despierte, la palabra hoy te infunde ese aliento para avanzar. Ya estamos a una semana literalmente de que termine este año 2021, un año de bendición donde hemos visto la gracia, el favor y las misericordias de Dios, pero también donde nos ha tocado llevar procesos difíciles. Sé que usted no ha sido ajeno a esto y creo que hoy el Señor quiere levantarte, quiere fortalecerte, quiere avivar tu fe y que puedas seguir avanzando poderosamente de la mano de nuestro Padre eterno. Amén. Quiero invitarte allí donde estás a que oremos, estemos orando mucho. Nuestra hermana líder Leda tiene a su papito un poco quebrantado de salud. Vamos a estar orando por él, por ella y bueno, por toda la iglesia en general, para que podamos todos unánimes terminar este año en bendición, en victoria de la poderosa mano de nuestro Padre Celestial. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana de viernes. Gracias, Papito Santo, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque podemos levantarnos en victoria, porque nos permites abrir nuestros ojos, Señor, porque nos permites, Padre Celestial, tener un techo, un vestido, un calzado, porque podemos respirar, Señor. Te damos gracias. Gracias porque hoy el mundo celebra, Señor, en su humanidad muchas cosas, pero nosotros te celebramos a ti, mi amado Dios. Nosotros te celebramos a ti, mi Cristo. Hoy levantamos nuestras manos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, nuestro ayudador, y hasta aquí nos has traído con tu bien y con tu bendición, mi amado Padre Celestial. Mi Padre bueno, te alabamos y glorificamos tu poderoso nombre. Hoy entregamos este tiempo de devocional en tus manos. Así como hoy nos permitiste abrir nuestros ojos físicos, seas tú también abriendo nuestros ojos espirituales, como hiciste con Giesi, para que viera a todos esos ángeles que estaban allí rodeándole y cuidando de Eliseo y cuidando de él, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales para que vieran a los discípulos, para que vieran, Señor, lo que Jesús les estaba enseñando y lo que Jesús les estaba mostrando, Señor. Que así nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, para ver ese obrar poderoso y sobrenatural que tú haces en medio de cada uno de nosotros, y hoy nuestra fe sea aumentada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Te doy una calurosa bienvenida a todos los que se han seguido conectando. Gracias por tu fina sintonía. Sé que hoy muchos están pendientes de muchas cosas, pero es importante que le hayas dado la prioridad al Señor y que puedas estar aquí escuchando este precioso y bendecido devocional. Quiero compartirte en esta mañana un tema bajo el título "Su palabra me limpia". Y veíamos, para los que de pronto estuvieron conectados el día miércoles, veíamos en Juan capítulo 8, versículo 51, que Jesús le decía a sus discípulos: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí Jesús no solamente se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Nunca verá muerte, y es una gran promesa. Les hablaba porque necesitamos entender esto, y por eso hoy quiero poder hablarles un poco más de cuán importante es la palabra de Dios, la palabra de vida a nuestros corazones, en medio de nuestra vida, valga la redundancia. Y cuando usted va allí al Salmo 119, en el verso 9 dice:
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea que no es solamente, como les decía ese día, escucharla o leerla. Necesitamos también obedecerla, necesitamos también guardarla, necesitamos también crecer en el conocimiento de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque uno de los propósitos de Jesús es darnos a conocer al Padre, es enseñarnos a tener esa intimidad, a tener ese acercamiento nuevamente al Padre Celestial y que podamos tener comunión y coidonía con Él. Hoy celebramos a Cristo, pero mucha gente celebra al niño Dios, al niño Jesús. Y no quiero entrar a juzgar de pronto culturas o tradiciones, pero tú y yo necesitamos ir más allá. Necesitamos pedir a Dios ese entendimiento para celebrar a Jesús resucitado, a un Cristo vivo, a un Cristo que se levantó, que creció, que vino a esta tierra con el propósito de dar su vida en rescate por la tuya y por la mía, y que nos da esa nueva oportunidad. Pero ¿por qué muchos se empecinan de pronto en hacerlo de una manera diferente a como nos enseña la palabra de Dios? Porque no hay ese conocimiento, no hay ese temor a Dios de guardar su palabra, de escucharla y de ponerla por obra. Entonces, por eso hoy he traído esta palabra. No estoy en contra de las tradiciones ni de la cultura, sino que cuando tú te acercas a la verdad de la palabra de Dios y tus ojos espirituales son abiertos, tú puedes ver cómo Dios obra en tu vida y a través de su palabra, Cristo te purifica, te limpia y te trae a esa libertad con la que Él nos hace libres. Y es allí donde tú adoras realmente a Jesús, en el conocimiento de quién es Él realmente, como nos los enseña, como nos los muestra la palabra de Dios, como nos los presenta Dios realmente, como aquel que fue crucificado en una cruz, pero que al tercer día resucitó, venció la muerte, se levantó de los muertos y que hoy vive y vive para darnos esa vida en abundancia a todo aquel que le ha recibido, a todo aquel que lo lleva dentro de su corazón. Cristo vive en mi corazón, como sé que también vive en el tuyo, y es ese Cristo vivo el que usted y yo debemos modelar, es ese Cristo vivo el que usted y yo debemos mostrar. Amén. Entonces dice la palabra en el Salmo 119 que Él nos limpia con su palabra. ¿Con qué guardará el joven limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Si este 2021 hiciste cosas de las que no te sientes muy orgulloso o que te avergüenzan, permite que la palabra limpie eso que ya, deja que te cubra la sangre de Cristo, recibe ese perdón de Dios y deja que su palabra te purifique, te limpie, te lleve por sendas de justicia que agraden a nuestro Padre Celestial. Pero cuando usted va allí seguidamente al libro de Juan, más adelantico, Juan capítulo 15, en el verso 3, dice la palabra: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Te está hablando Jesús a sus discípulos. Ya Jesús le venía hablando a los discípulos, y esa palabra, ese constante enseñar del verdadero evangelio, de la verdad de la palabra de Dios a sus vidas, ya los había estado limpiando, purificando, sacando de esas tradiciones de hombres, sacando de esa cultura pagana de estar sujetos a la palabra del hombre y a realmente cumplir lo que decía la palabra de Dios, los mandamientos y los estatutos, tal cual Dios se los había dado a Moisés y tal cual Dios quería que el pueblo los siguiera, no por miedo ni por terrorismo, sino por convicción, por amor, porque tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre que ha derramado su gracia y su misericordia, que no nos da conforme nosotros nos merecemos, sino conforme a su abundante gracia y a su abundante amor por ti y por mí.
Créame que si Dios nos diera conforme nosotros nos merecemos, ni usted ni yo estuviéramos aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero Dios nos da en su gracia, en su misericordia, en su amor por nosotros. Y por eso es que usted y yo estamos de pie. ¿Qué más acción de gracias que esa tenemos para darle al Señor? ¿Qué más motivación que esa que estamos en pie? Que por lo menos tenemos un alimento, un vestido, un calzado. Usted tiene allí para poder escuchar esta transmisión, un teléfono celular, un computador, un televisor, no sé, pero tiene donde escucharla, donde recibir palabra de parte de Dios, y eso es una gran bendición. Hay personas que ni siquiera tienen eso, ¿verdad? Y les dice Jesús a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Pero vamos un poco más allá, vamos un peldaño más adelante, y quiero invitarte al libro de Hebreos, donde quiero centrarme en esta preciosa mañana. Hebreos capítulo 5, en el verso 11, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Habla algo muy importante, en lo cual te invito podamos reflexionar. Dice el apóstol que escribió el libro a los Hebreos: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, hablando sobre el sacerdocio. Si usted lee versículos antes, están enseñando sobre el sacerdocio y presentando a Cristo como ese sumo sacerdote, quien está por encima de Melquisedec, por encima de Aarón, como ese sumo sacerdote que es para usted y para mí. Y les dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Mírame acá lo que le quiero decir. No se vaya a sentir regañado ni regañada. Solamente esta palabra a mí me exhortó mucho y espero que así mismo sea para usted. Dice la palabra que hay cosas que Dios nos quiere enseñar, hay cosas en las cuales Dios quiere traer mayor entendimiento a su vida y a mi vida. De pronto hay cosas que usted se preguntará sobre Dios, sobre la palabra, sobre las cosas que acontecen. Pero muchas veces Dios quiere traer esa enseñanza o quiere traer cosas nuevas a nuestra vida y no las trae. ¿Por qué? Porque no ha habido una madurez de parte suya y de parte mía para con Él. Que conocemos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero todavía no vivimos una vida ni tenemos una conducta acorde con el Cristo que vivimos y que tenemos dentro y que profesamos. Somos hijos de Dios, pero aún tenemos muchas cosas inconclusas en nuestra mente. No hemos dejado atrás el viejo hombre, sino que aún vivimos en cosas de la vieja, de nuestra vieja de nuestro viejo hombre, ¿verdad? Y el Señor quiere traer cosas nuevas, pero hay algo que nos enseña la palabra, y es que no se puede servir vino nuevo en odre viejo. Y no se puede colocar remiendo nuevo en vestido viejo, porque ambas cosas se van a dañar, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener un cambio de estructura. ¿Para qué? Para que lo nuevo de Dios venga a nuestras vidas. Necesitamos avanzar en nuestra madurez espiritual. No quedarnos allí solamente con ir a la iglesia los domingos, con pedirle al pastor que ore por nosotros, sino que nosotros también debemos buscar y anhelar lo de Dios en nuestras vidas, lo sobrenatural de Dios, conocer más a Dios, y esto es a través de su palabra. ¿Y qué pasa?
que no estamos preparados muchas veces para recibirlo de Dios porque no hemos sido fieles a su palabra. Dios quiere traer bendiciones, Dios quiere traer cosas nuevas, pero nosotros no estamos preparados. Y otra cosa que nos enseña la palabra, porque Dios es misericordioso, pero también es justo, que Él no da una carga mayor que nosotros no podamos soportar. Y si nosotros no estamos capacitados y no estamos aptos para recibir lo grande de Dios, Dios sencillamente no nos los va a dar, porque Él no te va a dar algo que te pueda afectar o que pueda apartarte de su presencia. Y es aquí donde nosotros necesitamos pellizcarnos. Es aquí donde nos está diciendo el libro a los Hebreos que Dios está presto a derramar muchas cosas. Cuando usted va a Primera de Pedro, ¿qué dice la palabra? Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. Pero hay un mandato también: así como prospera tu alma, así como vas creciendo en la fe, como vas creciendo en el conocimiento de la palabra, así como vas creciendo en intimidad con el Señor y en el conocimiento de Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo, así como vas dejando atrás el viejo hombre y te vas convirtiendo en esa persona que Dios quiere que sea, así como vas dejando atrás los viejos rudimentos y tu carácter va siendo formado, va siendo transformado por la palabra de Dios, siendo encaminado a la estatura del carácter de Cristo. En esa medida es que usted va a ir siendo prosperado en todas las cosas y a tener salud como prospera su alma y como prospera mi alma. Entonces, Dios tiene muchas cosas que entregarnos, pero dice, pero es difícil, sobre todo porque somos inmaduros espiritualmente y muchas veces no escuchamos, no sabemos escuchar la voz de Dios, no entendemos lo de Dios porque no estamos en ese fluir y en ese mover de su espíritu, y eso lo encontramos en su palabra, eso lo encontramos en tener tiempos de oración todos los días, en sacar tiempo para hablar con nuestro Padre Celestial y darle a Él el primer lugar en nuestras vidas. Muchas veces nos dejamos llevar por las tradiciones y son bonitas, muchas tradiciones son bonitas, pero eso no reemplaza o no suple el que usted y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces dice, hace tanto que son creyentes, aquí le está hablando a personas que ya llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero que todavía siguen como el primer día que llegaron a la iglesia. Solamente hicieron la oración de fe y ya, allí se quedaron. Es como cuando usted va a la universidad y no pasa del primer semestre. No pasa del primer semestre y que pasa y siempre se queda en una materia y se queda en dos materias y le toca volver a repetir. Y pasan años y todavía están en primer semestre. Y aquí les está diciendo, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Y nos hace una comparación. Nos dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y es importante porque en esta época Dios quiere llevarnos a crecer espiritualmente y prepararnos para un nuevo tiempo. Cada año es un ciclo diferente, son tiempos diferentes, pero para muchas personas no pasa de ser lo mismo cada año y lo mismo y lo mismo. Y viven como en ese círculo vicioso, como que sí, lo mismo y todos los años es lo mismo, y necesitamos pellizcarnos, necesitamos despertar de esa somnolencia, de ese conformismo y avanzar, pero es algo que debemos buscarlo, debemos anhelarlo.
porque todo no te va a llegar allí donde tú estás. Hay cosas por las que tenemos que orar, por las que tenemos que levantarnos, por las que tenemos que movernos. Y espiritualmente es a través de la palabra, de la oración, del tener comunión con Dios. Y es allí donde Dios te va a dar las estrategias, donde Dios te va a dar las pautas, donde Dios te va a decir, habla con fulano, van a llegar personas que te van a pedir esto. Pero necesitamos pellizcarnos. No es quedándonos allí estáticos a que todo suceda, no. Necesitamos también nosotros movilizarnos. Pero ¿qué pasa aquí? Que nuestra condición e incapacidad por entender lo eterno, lo celestial, no permite que podamos ser capacitados por el Señor. El Espíritu Santo nos capacita. Dios no te va a dar algo que tú vas a hacer imposible para ti hacerlo. El Espíritu Santo siempre va a estar capacitándote, enseñándote, colocando en tu vida personas, cosas que te van a abrir puertas. Y créeme que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, pero también cuando Dios la cierra, nadie la puede abrir. Y necesitamos que puertas se abran, pero necesitamos activarnos en lo espiritual, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en su palabra. Dice el libro de Pedro, primera de Pedro, quiero ir rápidamente. Lo primero volvamos allí en Hebreos, más atrasito en el verso 9, dice, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús es la fuente de salvación eterna, dice la palabra, pero para todos los que le obedecen, para todos los que obedecen su palabra. Y cuando tú vas a Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 22 dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuestra vida es purificada por la palabra y es por medio de la palabra que podemos cumplir con el propósito de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo. Y somos salvos porque Cristo nos dio esa salvación eterna. No es por obras, como muchos dicen, ay, que es por obras que somos salvos. No, somos salvos. Yo les decía en el devocional pasado que Cristo nos dio ese obsequio de la salvación eterna. Pero es importante que nos mantengamos constantemente purificándonos con la palabra de Dios. Es necesario que tu vida y mi vida sean purificadas, sean limpiadas por la palabra de Dios. Amén. Para que podamos caminar. Y necesitamos anhelar crecer espiritualmente. Sigue diciendo aquí que refiriéndose a los niños pequeños, dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Así nos compara el escritor a los hebreos, a las personas que espiritualmente son inmaduras. Y no solamente espiritualmente, también físicamente. Los compara como a niños pequeños que todavía necesitan que se les cargue, que se les bañe, que se les limpie, que se les dé el biberón, que todavía necesitan que se les esté enseñando y repitiendo las cosas. Yo no sé, pero yo tengo mis dos hijos pequeños de 3 y 5 años y a pesar de que ya caminan y algunas cosas las hacen por sí solos, yo tengo que estarles repitiendo las cosas y repitiendo lo básico, lo sencillo, para que ellos poco a poco se lo vayan aprendiendo y lo vayan haciendo y vayan adquiriendo esa independencia. Pero ¿qué pensaría usted si yo veo a un niño que ya tiene 10, 11 años y todavía tiene el tamaño de un niño de 2 años y todavía no come solo? ¿Qué pensaría usted?
algo está pasando, ¿verdad? Algo está ocurriendo, hay que llevarlo al médico, usted se preocupe, usted, o de pronto las mamás que me están escuchando, las que son primerizas, que ya pasa de un año el bebé y su bebé todavía no camina o no hace esto o aquello, usted enseguida se empieza a preocupar, ¿verdad? Usted enseguida empieza a decir, ¿y por qué mi hijo esto? ¿Y por qué mi hijo esto otro? ¿Verdad? Me disculpan un momento. Asimismo, nosotros necesitamos pellizcarnos, preocuparnos, anhelar crecer espiritualmente, a vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es allí cuando la ponemos en práctica. Un bebé no aprende a caminar estando allí sentadito, ¿no? ¿Verdad? Sino en la práctica se pone de pie, se cae, se agarra, empuja una silla, en el caminador, pero le requiere un esfuerzo, le requiere una práctica, le requiere muchas veces ayuda, ¿verdad? No es de un día para otro, es algo progresivo, conforme sus piernecitas van teniendo la fuerza, van recibiendo las vitaminas que necesitan. Entonces es algo que nosotros debemos anhelar, necesitamos salir de nuestro confort y buscar el alimento sólido, no quedarnos allí esperando a que sí nos caigan las cosas, no, anhelarlo, buscarlo, porque es allí donde vamos a encontrar la vida eterna, es allí donde vamos a encontrar las bendiciones, las bondades de Dios, cuando nos colocamos en marcha, cuando avanzamos. Amén. Es algo que debemos pedírselo al Señor. Debemos apartarnos un poco de lo que la gente dice, de la cultura, de la tradición, para poder madurar, para poder ver lo de Dios, para poder ver lo verdadero, lo que viene del cielo, lo que Dios quiere traer a nuestras vidas y adorar al Cristo vivo, adorar a ese Jesús que está dentro de nosotros, que vive en nuestras vidas. Y esto nos va a permitir desarrollar primeramente discernimiento, porque aquí nos está diciendo el libro a los Hebreos, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Un bebé no sabe lo que es correcto, lo que es peligroso. En estos días, hago un paréntesis, ustedes saben que por estos tiempos, en medio de la virtualidad, han salido como muchos videos, muchos memes en redes sociales. Y en estos días, con mi esposo veíamos un video por allá en Australia de un niño, estaba cogiendo una era como una boa, no sé, una culebra, pero larguísima, podía medir como 4 metros, se veía que era súper larga. Y decía, este es el diario vivir de estos niños en Australia. Y el niño cogía esa culebra y jugaba con ella y la culebra le hacía como para atacarlo, pero él la cogía por la cola, la agarraba la cabeza, jugaba con ella. Yo decía, Dios mío, la inocencia de un niño es abismante, es una cosa impresionante. Yo me quedé impresionada. Y lo que dice la palabra es muy cierto. El que no ha madurado espiritualmente no sabe distinguir entre lo que es realmente bueno y lo que es malo. Es por eso que muchas personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, porque no tienen esa conciencia de la palabra de Dios y de Dios en sus vidas, que no disciernen, no ven realmente lo que es bueno y lo que es malo delante de los ojos de Dios, sino lo que escuchan, lo que le creen todo. Y por eso vemos hoy en día tantos falsos profetas, falsos maestros, personas que aún utilizan la palabra de Dios para engañar a otras, porque nosotros mismos muchas veces no buscamos realmente ese alimento sólido que nos nutre y que nos da lo esencial para nosotros tener una vida espiritualmente fortalecida, robustecida. Y ¿qué nos va a permitir en nosotros ser maduros espiritualmente? Desarrollar discernimiento y entendimiento para ver la tentación y tomar acciones.
No se cae en pecado de un día para, ay, es que caí en pecado, no. Desde que nosotros, el pecado se va concibiendo en el corazón, en la mente. El pecado no es algo que, ay, caí, es que caí en pecado. No, ya era algo que usted venía concibiendo, era una puerta abierta al enemigo que usted venía alimentando, que usted venía dejando que el enemigo le influenciara y le llevara y le arrastrara. Pero cuando usted es maduro espiritualmente, cuando usted conoce la palabra, usted enseguida toma acción. Usted enseguida dice, no, yo quiero agradar a Dios. Yo no voy a dejarme llevar por esta tentación. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación, para que no se dejen llevar, sino para que se paren en la brecha y permanezcan firmes en lo verdadero y en lo eterno. La madurez y el crecimiento incluye que se activen nuestros sentidos espirituales y siendo maduros espiritualmente podremos distinguir el correcto uso de las escrituras y cuál es el errado cuando nos quieren venir con cosas que son contrarias a Dios o cuando realmente nos están hablando la verdad de Cristo. Pero es algo que debemos anhelar, es algo que debemos buscar. Y quiero dejarte con este pensamiento en esta mañana, de que adoremos, de que alabemos, de que celebremos a Jesús, de que celebremos a Cristo, que tu Navidad sea Cristo en tu vida, resplandeciendo en ti y a través de ti. Y mira lo que dice, quiero dejarte también con el pasaje de Isaías 46, verso 10, que dice de la siguiente manera, que anunció lo por venir, voy a leer desde el verso 9, perdón, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace contigo y conmigo como Él quiere, pero ten presente que lo que Él quiere es lo mejor, porque también nos enseña que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para todos aquellos que le aman. Y cuando Él habla de que conoce ya las cosas antes de que vengan, es porque te las quiere revelar y te las quiere mostrar, pero necesitamos tener la capacidad y la madurez para verlas y para recibirlas de parte de Dios. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo en esta mañana y que puedas decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra nos limpia, porque tu palabra nos purifica, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, como tus hijos, a celebrar a un Cristo vivo, a celebrar a ese Jesús que nos ha vivificado, que nos ha transformado, que nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable, que nos ha dado una nueva oportunidad y cada día nos ayuda, nos capacita, nos levanta para que podamos avanzar, para que cada día podamos ser más como Él. Gracias te damos, Padre bueno, porque no hay nadie como tú. Hoy celebramos tu nombre, hoy celebramos tu presencia, hoy celebramos a ese admirable consejero, a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, aquel que dio su vida en una cruz en rescate por mí, en rescate por mi hogar, por mi familia, por todos los que están allí conectados. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos. Permítenos, Señor, terminar este año siendo llenos de tu presencia, caminando en rectitud delante de ti, preparándonos para que este nuevo año que viene sea un año de bendición, de gloria, de restitución, Señor, donde podremos, Señor, que tu rostro sea resplandeciendo en nuestras vidas.
Gracias te damos, mi Rey, porque no hay nadie como tú. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, porque tú eres soberano, eres excelso, eres eterno, mi Rey. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y que puedas seguir meditando en la presencia del Señor. Te mando un fuerte abrazo y que sea la luz de Cristo iluminando tu vida en este precioso día. El Señor te bendiga, que puedas disfrutar con los tuyos, con tu familia, y no te sientas solo ni te sientas sola. Aprovecha para entrar en amistad con el Señor y para que Él sea tu mejor amigo, para que Él sea el todo en tu vida. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla?